Mis amigos y amigas, qué bueno saludarles y hacerlo pidiéndole a Dios que sea en tu vida, dándote bendición en este día. Querido Dios eterno Padre, abrimos tu palabra para que nos hables. Y te pido que a cada uno de mis amigos y amigas que están escuchando puedan entender el mensaje, puedan recibir bendición, oh Dios, en este momento de su vida. Oh Padre, bendice a quienes han enviado sus pedidos por situaciones de salud, economía, problemas. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos entonces hoy con Génesis, el capítulo 9. Estamos estudiando la Biblia, un capítulo cada día. Recuerda que esta es una disciplina espiritual fundamental para aquella persona que quiere tener un acercamiento a Dios, que quiere crecer espiritualmente. Es fundamental el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, aquí en Génesis 9 vamos a leer desde el versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿A quiénes bendijo? A Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Qué bueno es notar que igualmente pasó con Adán y Eva, y ahora con Noé, y en muchas otras partes de la Biblia vamos a encontrar que lo que Dios hace, lo primero que Dios hace es bendecirnos. Antes de enviarnos, antes de encomendarnos una tarea, antes de darnos una orden, Él primero nos bendice. ¿Y qué es lo que Dios hace aquí con Noé y sus hijos? Los bendijo Dios. Después que los bendice, entonces les va a dar órdenes, les va a asignar tareas, porque de esa manera podemos estar seguros que si Dios nos da una orden es porque nos ha bendecido y nos está dando el poder, la fuerza para avanzar. Y dice aquí que Dios les encomienda: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ha pasado el diluvio, han quedado Noé con su familia. 8 personas para un nuevo comienzo. Porque la tierra quedó sin seres humanos. Solo estos 8 seres humanos en el arca, y el resto solo animales. Y por supuesto los peces en las aguas. Y entonces ahora Dios dice que deben fructificar, que deben multiplicarse y llenar la tierra. Fíjate que ya no le da la orden que le dio a Adán y Eva del dominio, de dominad, someted a los animales. Ahora Dios dice en el versículo 2: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, y a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra, y a todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y hago otra vez la pausa aquí para decir: amiga, amigo que me escuchas, Dios te ha bendecido y Dios lo va a hacer hoy nuevamente. Hoy Dios te va a bendecir. Escribe aquí debajo del video: amén. Yo quiero la bendición de Dios. Y Dios te va a bendecir para que tú puedas actuar, para que tú puedas obedecer, para que tú puedas hacer aquello que sabes que debes hacer porque Dios te lo ha ordenado. Sigamos estudiando el versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Recuerda que en Génesis 1 y 2, Dios le da al hombre la vegetación. Dios le da al hombre una dieta vegetariana, una dieta sin carnes para alimentarse. Pero ahora, después del diluvio, cuando toda la vegetación ha quedado sepultada, cuando no hay plantas, solo animales, Dios entonces introduce en la dieta del ser humano, a la dieta del ser humano, los alimentos cárnicos, porque era lo que tenían ahora a la mano para comer. Y entonces, a partir de este momento es que vamos a notar que el hombre come carnes en la historia bíblica. Pero Dios pone una limitante a este consumo de carne, y es la sangre, que no debía comer la carne con su sangre, porque dice que la sangre es la vida del animal. Dios no permite que el hombre coma entonces el animal con su sangre, que no coma el animal vivo.
y además que no consuma la sangre. Generalmente podemos conocer hoy que en la sangre es en donde hay muchas enfermedades, infecciones que se pueden evitar no consumiéndola. Entonces vamos avanzando. En el versículo 8, también dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Comienza aquí a hablar del pacto. Con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo, dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con toda la tierra. Versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente y de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Y aquí Dios hace un pacto, un compromiso. Y notamos también en la Biblia que siempre Dios toma la iniciativa de hacer un pacto con el ser humano. Y aquí lo que Dios dice es que ya no va a destruir nuevamente a la tierra con agua. Y hemos visto predicciones al correr la historia de la humanidad, de que los glaciares se van a derretir y la tierra se va a inundar completamente, la tierra va a desaparecer. Hemos visto predicciones de algunos falsos profetas como Nostradamus, por ejemplo, pero Dios, el que conoce y el futuro y quien tiene el dominio del universo entero, ha declarado que nunca más esta tierra, este planeta será acabado o será destruido por agua. Sí nos dice el libro de Apocalipsis que será destruido, pero por fuego, pero por agua no. Y es claro que hemos visto el cumplimiento de este pacto, porque estamos leyendo de la historia de Noé, y de Noé hasta nuestra época es un promedio, han pasado en promedio 5.000 años. Así que Dios ha cumplido su palabra, y por más de 5.000 años ya no ha caído un diluvio. En este momento, lo que estoy grabando este mensaje para ti, está lloviendo, pero yo tengo la seguridad, mi amigo y amiga, que esta lluvia que yo estoy escuchando ahora, que está cayendo ahora sobre la tierra, no va a ser permanente. Va a parar, no sé cuándo, en unos minutos, en una hora, va a parar, porque el diluvio no va a volver a la tierra, porque Dios lo ha declarado y yo creo en su palabra. Y Dios cumple su palabra. Ya sabemos entonces que Dios ha colocado una señal, dice aquí, un arco. La señal del pacto es el arco en las nubes. Al igual que en castellano, en hebreo, se utiliza el mismo término para el arco iris que para el arco de un guerrero. El arco iris es recordativo de las apariciones divinas o teofanías, como las describe el libro de Ezequiel, Apocalipsis, entre otros. También se menciona un arco en la descripción de la sala del trono de Dios. Cuando leemos la descripción de la sala del trono de Dios en Apocalipsis, aparece un arco. El arco iris está allí porque es símbolo de esperanza, es símbolo de seguridad, es símbolo de salvación. Del versículo 18 al 19, vemos la conclusión del relato del diluvio y reenfocan la narrativa hacia los hijos de Noé. Leamos. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán.
Estos tres fueron los hijos de Noé. Y versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Como notamos aquí, por primera vez Noé experimenta sembrar la vid, la planta de la uva. Está experimentando con este cultivo, está probando este fruto nuevo y en ese experimento se intoxica, lo cual es embriaguez. Cuando una persona se emborracha, se embriaga, es que se ha intoxicado con el vino. Esto le pasó aquí a Noé a través del consumo de este vino. Normalmente en la Biblia se considera también el vino como algo prohibido. Si leemos, por ejemplo, referencias como Isaías 5:22 o Proverbios 21 o Proverbios 23:20. Voy a permitirme leer Proverbios, el capítulo 23, versículo 20, para solo usar un texto complementario hablando del vino. Aquí nos dice Proverbios, no te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán. Así que aquí está declarando que no es bueno juntarse con personas que desaforadamente consumen vino y también consumen carne de manera excesiva. Y también en Isaías y en otros nos habla de lo prohibido que es el alcohol, que debemos tener cuidado y abstenernos. Por ejemplo, también en Levítico se declara que el sacerdote no debe consumir alcohol, no debe consumir vino. Por otro lado, entonces, después de que Noé se embriaga, él se desnuda, dice el relato. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y esto fue un acto vergonzoso, irrespetuoso. Quizás se puso a reír, a burlarse de su padre borracho y desnudo. En cambio, Sem y Jafet tomaron la ropa y sin mirar a su padre desnudo, volteando su rostro, llevaron el vestido y lo cubrieron. Y entonces dice aquí el relato, versículo 24, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, es decir, Cam, padre de Canaán, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió, bendiga a Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet. Así que Noé bendice a Sem y a Jafet, pero maldice a Cam, padre de Canaán. Y después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Notemos un poco este punto acerca de la desnudez. Normalmente en la Biblia se considera la desnudez como algo vergonzoso. Se humillaba a los prisioneros de guerra y en la historia también reciente, en nuestra época, sabemos que es un acto humillante tomar una persona prisionera, desnudarla, dejarla sin sus vestidos. Es un acto denigrante, humillante. Y así también es en la Biblia. Esta preocupación por la vergüenza subyace en la raíz de la maldición contra Cam, aunque el texto no condona la conducta de Noé. Sin embargo, la Escritura es muy clara sobre los efectos negativos que vinieron por el consumo de alcohol. Que Noé llegó a estar sin control, perdió la razón y tuvo esta problemática allí. Los términos de maldición recuerdan también Génesis 3. Esta vez es un ser humano quien la pronuncia. Y bueno, vemos en las consecuencias y al futuro vamos a entrar a estudiar cómo los cananeos fueron finalmente los enemigos del pueblo de Dios. Mis queridos amigos y amigas, llegamos al final de este capítulo tan interesante, el capítulo 9. Quiero resaltar para terminar que Dios nos ha dejado una promesa, el arco iris, recordativo de su pacto, de su compromiso con nosotros. Y
uniéndolo al libro de Apocalipsis capítulo 4, nos dice que alrededor del trono de Dios hay un arco iris, semejante a la esmeralda. Así que cuando el hombre por su impiedad provoca los juicios de Dios, Jesucristo intercede ante el Padre en su favor y señala el arco en las nubes como recuerdo de su misericordia hacia nosotros los seres humanos. Recuerda que hay un arco iris ahora en el trono de Dios, símbolo de la misericordia que Dios tiene para contigo y para conmigo. Démosle gracias a Dios. Escribe aquí debajo del video tu gratitud y oremos. Padre, gracias por tus promesas, por bendecirnos, por darnos hoy la dirección del Espíritu Santo. Danos tus ángeles cuidándonos en Jesús. Amén. Dios te guarde.